Sucedió tan rápido que nadie en la multitud se dio cuenta de lo que estaban viendo hasta que fue demasiado tarde. El oficial Greg Maddox, imponente en su uniforme azul, tiró de su mano hacia atrás y dio una bofetada. Fue fuerte y resonó en el pequeño parque dejando a la multitud congelada en un jadeo silencioso. El objetivo de su ira era una jovencita, una adolescente que no podía tener más de 14 años y que estaba sentada en una silla de ruedas. Sus ojos muy abiertos y aterrorizados lo miraron fijamente. Una marca rojiza comenzó a formarse en su mejilla donde su mano había aterrizado. Y Greg estaba demasiado perdido en su propia frustración y prejuicio para notar que las personas a su alrededor comenzaban a sacar sus teléfonos capturando cada detalle de la escena. Entonces, desde algún lugar de la multitud, una voz profunda cortó el silencio. Llena de una calma que enmascaraba una tormenta que se avecinaba. Esa es mi hija. La sangre del oficial Matt 2 se heló. Se giró entrecerrando los ojos hacia la multitud, escaneando las caras hasta que aterrizó en un hombre que avanzaba con autoridad silenciosa. Alto y de hombros anchos. El hombre estaba vestido con ropa normal, pero todo en su postura sugería que era un tipo normal. Un observador ordinario, sus ojos penetrantes sostuvieron la mirada de MX llena de una furia fría que hablaba de alguien acostumbrado a mandar, y luego Maddox se dio cuenta demasiado tarde para dar marcha atrás con quién exactamente estaba tratando. El hombre era el comandante Darrell Bennett, un nombre susurrado con reverencia y miedo en todos los distritos, era uno de los comandantes del equipo SWAT más respetados de la ciudad, conocido por su estricto código de honor y su inquebrantable lealtad a aquellos que le importaban. Un murmullo recorrió la multitud y Mando de repente sintió el peso de sus acciones caer sobre él en esa fracción de segundo, se dio cuenta de que no solo había atacado a cualquier niño, había atacado a la hija del comandante solo 2 horas antes. Era una tarde soleada y Angela Bennett, de 14 años y llena de curiosidad, se dirigía al parque local. Aunque su silla de ruedas se movía más lento que la de sus amigos, le encantaban los espacios abiertos del parque y la sensación de libertad que traían. Tenía su libro con ella, un regalo de su padre, un libro sobre fuerza, coraje y superación. Darrell, su padre, siempre había sido su héroe. Aunque sabía poco sobre su trabajo en SWAT, siempre tenía cuidado de no hablarle del lado oscuro de su trabajo. Él era simplemente su padre cariñoso, el que leía sus historias antes de acostarse, y compartía su amor por las novelas de aventuras. La mente de Angela estaba enloquecida mientras se daba la vuelta hacia el banco del parque e imaginaba personajes de su libro, cobrando vida a su alrededor como superhéroes en una misión secreta. No notó los murmullos de algunos de los otros niños, no vio las miradas de desaprobación de uno de los adultos cercanos, el oficial Greg Maddox, que ya sospechaba de ella, y por razones que apenas entendía Greg, había pasado la mayor parte de su turno irritado. Sus quejas personales se habían acumulado, había tenido encontronazos con algunos jóvenes en el parque antes, y en algún lugar de su mente, los había agrupado a todos. Veía a Angela como otro de esos niños con actitud, aunque la única actitud que ella alguna vez tuvo fue amabilidad. Cuando Greg vio a Angela algo retorcido dentro de él, tal vez fue la silla de ruedas, tal vez fue otra cosa, pero parte de un resentimiento hacia ella. No la había visto hacer nada malo, pero se acercó de todos modos. Autoridad ardiendo en sus ojos se acercó a donde ella estaba sentada con la intención de hacerla sentir pequeña. Comenzó con preguntas, su tono agudo. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás esperando problemas o simplemente estás dando vueltas? Angela miró un poco confundida pero educada. Solo leyendo, señor, respondió mostrándole el libro que mi papá me lo dio. Greg se burló de ella. ¿O en serio? ¿Y dónde está ese papá tuyo? Vaciló un poco incómoda. Está trabajando, está ocupado, dijo su voz suave. No esperaba que alguien la cuestionara o la hiciera sentir fuera de lugar. Pensó por un segundo en llamar a su padre, pero no quería molestarlo en el trabajo. Se movió incómoda tratando de evitar la mirada intimidante, pero Greg no se detuvo. Su voz se hizo más fuerte mientras insistía. Ella debía estar allí para causar problemas, diciendo cosas que apenas entendía. Algunas personas cercanas habían comenzado a mirar en su dirección notando su voz levantada y su expresión incómoda. Gray, sin embargo, estaba demasiado metido en su propio teatro para ver que estaba llamando la atención. Justo cuando la voz de Greg alcanzó su punto máximo, se inclinó y se acercó e hizo un comentario duro. Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas y luchó por encontrar su voz. No hice nada malo, susurró su voz quebrándose. Fue en ese momento, en su frustración, que Greg arremetió contra Angela y le dio una bofetada en la cara. De regreso al momento presente, la multitud esperó. Contuvo la respiración en un silencio conmocionado. La mirada de Darrell estaba fija en Mad X, firme. Su rostro no traicionaba nada de la furia que hervía a fuego lento debajo de la superficie. Darrell Bennett mantuvo la compostura, pero apenas tenía la mandíbula apretada con tanta fuerza que podía sentir la presión acumularse en sus sienes. Sus manos ásperas por años de entrenamiento y trabajo de campo se curvaron en puños a los costados. Respiró lenta y mesurada como lo haría en cualquier misión de SWAT, obligándose a mantener la calma incluso cuando la rabia lo invadió.
Por un momento, el oficial Maddox le devolvió la mirada. Congelado en su lugar como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo, no sabía qué hacer. Dijo y su rostro se sonrojó bajo la intensidad de la mirada de Darryl. Lentamente el color se drenó de sus mejillas cuando la realidad de la situación se hundió. Él acababa de poner las manos sobre la hija, un hombre que exigía respeto de los oficiales más duros de todo el departamento. Señor, no me di cuenta, Maddox tartamudeó, pero las palabras se sintieron huecas incluso para él. Darryl dio un paso adelante, su voz como hielo. Esa es mi hija, acabas de golpear. Sus palabras cortaron el silencio y Maddox se encogió mientras la multitud murmuraba de nuevo. Las cámaras de los teléfonos todavía apuntaban hacia ellos grabando cada momento, y Matt no podía escapar de la intensidad de sus escaleras. La forma de sus propias acciones lo presionaba como una capa de lana. Angela miró a su padre, una mezcla de alivio y miedo en sus ojos. Nunca había visto a su padre así, y por un segundo no estuvo segura de si gritaría, exigiría justicia, o simplemente se iría con ella, pero cuando miró a Maddox, el enrojecimiento de su palpitación barata, se dio cuenta de que lo que sucedió después no estaba realmente bajo su control. Esto era entre su padre y el oficial Matt. Ahora, una semana antes, la emoción de Angela zumbaba en el aire. Había estado contando los días hasta el sábado, el día especial de ella y su padre juntos. Se había convertido en una especie de tradición desde que falleció su madre, una forma de unirse y crear nuevos recuerdos. Su padre la llevaba a algún lugar especial, generalmente un parque, un museo o una librería, y pasaban horas explorando, compartiendo historias y riendo. Era estricto, sin duda, pero Angela sabía que venía de un lugar de profundo amor y de feroz protección. Darryl nunca hablaba mucho sobre su trabajo como comandante de SWAT. Cuando Angela preguntaba, él sonreía y decía, un día, cuando seas mayor. Ella hacía pucheros y protestaba tratando de que le dijera algo emocionante, pero él siempre se las arreglaba para eludir la pregunta. Ella sabía que su trabajo era peligroso. Había visto la forma en que llegaba a casa, a veces cansado y tranquilo, aunque siempre se iluminaba tan pronto como la veía ese sábado en particular. Angela había notado que su padre estaba más serio de lo habitual. Había atendido una llamada esa mañana temprano. Su voz baja y tensa cuando colgó. Ella lo había escuchado murmurar algo en voz baja, algo que ella no podía entender. Se besaron bastante, pero en cuanto la vio, forzó una sonrisa y salieron para pasar el día juntos. Ella no hizo preguntas, estaba feliz de pasar tiempo con él. Fueron al parque y Angela notó las miradas nerviosas que su padre intercambiaba con otros oficiales. Le restó importancia diciéndose a sí misma que era otra parte de su trabajo. No entendía del todo. Pasó el día disfrutando del calor del sol leyendo su libro mientras su padre observaba de cerca. Sus ojos escaneaban el área con una sensación de alerta que era una segunda naturaleza para él, pero ese sábado también fue diferente por otra razón. Angela había visto al oficial Maddox por primera vez. Solo lo vio brevemente de pie cerca de su patrulla hablando con otro oficial. Había algo en la forma en que la miraba que la inquietaba. Una mirada dura y crítica que parecía durar solo un segundo demasiado. Recordó haber cambiado. En su silla de ruedas preguntándose si había hecho algo mal. La había mirado para tranquilizarse, pero para entonces él estaba concentrado en su conversación sin darse cuenta de la mirada de Matt. En los días que siguieron, Angela no podía quitarse esa sensación incómoda. Había visto a Matt X en el parque unas cuantas veces más, cada encuentro dejándola con una sensación de pavor que no podía explicar. Trató de quitárselo de encima diciéndose a sí misma que estaba exagerando, pero en el fondo se sentía incómoda, como si algo no estuviera del todo bien. Volviendo al presente, la voz de Darryl era firme, pero había una calma mortal en ella que hizo que la multitud diera un paso atrás, dándole a él y a Matt X un amplio suspiro. Dio otro paso adelante, cerrando la distancia entre él y Matt X, hasta que estuvieron a centímetros de distancia. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora eran fríos e ilegibles. ¿Crees que este es solo otro kit que puedes empujar?, preguntó, su voz apenas más que un susurro, pero la intensidad hizo que Maddox se encogiera aún más. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Maddox tragó saliva, su mente acelerada, pero estaba demasiado nervioso para responder. Respóndeme, Darryl, dijo su más agudo, esta vez como el chasquido de un látigo. Maddox se aclaró la garganta, su voz temblorosa. Comandante Bennett Law. Lo siento, señor, no sabía que ella era su hija. Los ojos de Darryl se entrecerraron. ¿Eso habría hecho una diferencia? Sus palabras fueron un desafío, uno que envió un escalofrío por la columna de MX. Sabía que no había una buena respuesta a esa pregunta. Si Angela era o no la hija de Darryl no debería haber importado, pero en este momento se dio cuenta de que su prejuicio lo había llevado a cometer un grave error. Angela, todavía sentada en su silla de ruedas, miró a su padre aliviada y preocupada. Nunca había visto este lado de él, esta fuerza feroz e inquebrantable que parecía casi inquebrantable, pero cuando miró a
Maddox sintió una extraña mezcla de lástima y enojo. Quería justicia sí, pero tampoco quería que su padre se metiera en problemas por lo que había sucedido. Mando dio un paso atrás, manos arriba, en un gesto defensivo. Mire señor, todo esto es un malentendido, no quise decirlo, no me di cuenta de lo que. La voz de Darryl era firme, y la calma tranquila en su tono solo se sumó a la tensión en el aire que ella era negra disimulada. Oh, mi hija. Maddox tartamudeó sus palabras, tropezando unas con otras mientras luchaba por encontrar una respuesta que no empeorara las cosas. La multitud estaba en silencio esperando, sus ojos moviéndose de Darryl a Maddox de un lado a otro como si estuvieran viendo un enfrentamiento de alto riesgo. Señor, por favor, yo Maddox, comenzó, pero Darryl lo interrumpió, su voz como acero. Deberías estar avergonzado no solo como policía, sino como ser humano. La multitud murmuró de acuerdo, asintiendo algunas personas incluso aplaudiendo silenciosamente. La cara de Maddox ardía de humillación, pero no se atrevió a hablar, había ido demasiado lejos y lo sabía. Darryl finalmente se volvió hacia Angela, arrodillándose a su lado y ahuecando suavemente su rostro entre sus manos. Sus ojos se suavizaron y su voz regresó al tono cálido y familiar que ella conocía tan bien. ¿Estás bien, SW? Preguntó suavemente, secándose una lágrima de la mejilla. Angela asintió sollozando. Estoy bien, papi, susurró, su voz temblorosa. Miró nerviosamente a Maddox, todavía rondando cerca, inseguro de lo que su padre haría a continuación. Darryl se volvió hacia Maddox, levantándose en toda su estatura. Vienes conmigo a la estación, dijo firmemente, su voz no dejando lugar a discusión. Esto no ha terminado. La multitud se abrió mientras Darryl alejaba a Angela de Maddox, pero justo cuando se giraban para irse, Maddox hizo un último intento desesperado por defenderse. Comandante, por favor, no quise que esto pasara, no podemos simplemente dejarlo pasar. La espalda de Darryl se puso rígida, se detuvo, su voz tan baja que apenas era audible. Deja pasar esto. Se giró, sus ojos ardían con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Crees que la justicia es algo que podemos simplemente dejar pasar? Y con eso Darryl se llevó a Angelo, dejando a Maddox parado, solo en medio de la multitud, su carrera en reputación colgando de un hilo. Mientras caminaban hacia la estación, Angela miró a su padre, su voz pequeña. ¿Qué va a pasar con él, papi? El rostro de Darryl se suavizó mientras la miraba. Justicia, Angela dijo suavemente, la justicia es lo que sucede después, pero en el fondo de su mente sabía que esto era solo el comienzo de una batalla que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. Darl Bennett sabía que el viaje a la estación sería tenso. Condujo en silencio, su mente corriendo con pensamientos de lo que acababa de suceder. Angela se sentó a su lado apretando su libro cerca de su pecho. Siempre amó ese libro, una historia de aventura sobre superar probabilidades, uno que su padre le había regalado hoy en su último cumpleaños. Aunque su imaginación estaba a millas de distancia de esos héroes ficticios. Llegaron a la estación, y tan pronto como cruzaron las puertas, todas las cabezas se giraron en su dirección. El oficial Matt, escoltado por otros dos oficiales, los siguió y de mala gana detrás de ellos, su rostro pálido y demacrado. La habitación se quedó en silencio mientras todos miraban de Darryl a Maddox, susurrando entre ellos la capitana Lisa Turner, jefa del precinto, y una de las amigas más antiguas de Darryl, salió de su oficina, su mirada aguda absorbiendo la escena. Echó un vistazo a Maddox, que apenas se mantenía unido, luego a Darryl y Angela. Su expresión cambió mostrando una mezcla de sorpresa y un profundo hervir a fuego lento. Un Darryl, en mi oficina, ahora, dijo con firmeza, su tono no dejando lugar para el debate. Darryl colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Angela, susurrando, ya vuelvo, de acuerdo. Asintió tratando de mantener la calma mientras encontraba un asiento junto al escritorio de uno de los oficiales más jóvenes, que le entregó una botella de agua y una sonrisa gentil. Dentro de la oficina del capitán Turner, Darryl cerró la puerta y respiró profundamente. Lisa lo miró, sus ojos destellando. Darryl, comenzó, su voz tranquila pero seria, ¿qué está pasando? Greg, enojado, golpeó a mi hija. Darryl respondió simplemente, su voz se mantuvo firme. Por un momento la expresión de Lisa se congeló, y luego un destello de ira cruzó su rostro. Necesitaba más explicaciones, conocía el temperamento de Maddox, sabía que tenía algunas advertencias en su archivo por comportamiento excesivo, aunque nunca nada tan evidente. Esta no es la primera queja en su contra, dijo Lisa después de una larga pausa, su voz tensa, pero esto es diferente. Darryl asintió, lo quiero fuera de la fuerza. Lisa, no me importa qué hilos se deban mover, no puede salirse con la suya. Lisa sostuvo su mirada. Aquí expresión, UNR, entendía lo que estaba en juego tanto como capitán como amigo, pero en un departamento de policía con reputación de las cosas rara vez eran sencillas. Cariño, sabes tan bien como yo que esto no va a ser fácil, dijo suavemente, casi disculpándose. El departamento querrá entregar esto en silencio, dirán que es el protocolo, traten de mantenerlo fuera del foco de atención, suspiró, inclinándose hacia atrás en su silla, pero con las cámaras y los testigos, no podrán pasar esto por alto. La expresión de Darryl se endureció, entonces tendrán que hacerlo bien, y no voy a dar marcha atrás. Lisa asintió, entendiendo las palabras no dichas entre ellos, miró hacia la puerta, su rostro se suavizó. Por un momento. ¿Y Angela, cómo está manejando esto? Los ojos de Darryl se suavizaron, es dura, pero ningún niño debería tener que ser duro ante algo como esto. Lisa se sentó de nuevo y luego se enderezó, su actitud profesional regresó,
Me aseguraré de que la investigación sea exhaustiva, cariño, no hay atajos. Sacaré el registro de Mado y hablaremos con todos los testigos que podamos, pero esto se va a complicar. Daryl asintió, agradeciendo su apoyo, incluso si vino con desafíos. Estoy listo para Messi. Lisa le dio un firme asentimiento y luego hizo un gesto hacia la puerta. Ve con tu hija. Yo me encargaré de las cosas desde aquí mientras Daryl salía de la oficina. Angela levantó la vista de su asiento, su expresión ansiosa. Había escuchado fragmentos de la conversación desde donde estaba sentada lo suficiente como para entender que su padre estaba tratando de asegurarse de que la cara de Madoc fuera las consecuencias de lo que hizo. Ella sonrió levemente cuando lo vio, pero él podía ver el cansancio en sus ojos. Vamos, Dulce, dijo su voz gentil mientras la guiaba hacia la salida. Vamos a casa. Mientras salían, pasaron junto a Maddox nuevamente, quien ahora estaba sentado en una sala de interrogatorios, hundido en su silla con la cabeza entre las manos. Levantó la vista brevemente y por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron. La mirada de Daryl era fría, inquebrantable y enojada. Rápidamente apartó la mirada. Al día siguiente, Angela se despertó con el suave zumbido de Morning News que sonaba desde la cocina. Hizo rodar su silla de ruedas hacia la puerta con los ojos muy abiertos cuando vio a su padre de pie, junto al mostrador, su mirada fija en la pantalla de televisión. La voz del locutor de noticias era tranquila, pero la historia que se contaba no era nada ordinaria. Ayer, apareció un video que mostraba a un oficial uniformado identificado como Greg Maddox, abofeteando a un adolescente negro discapacitado en un parque local. Los testigos afirmaron que la joven fue abordada sin provocación y sometida a lo que solo puede describirse como un ataque no provocado. Las imágenes del parque se reprodujeron en la pantalla, y el rostro de Angela se sonrojó de vergüenza y tristeza mientras miraba, pero su padre se volvió hacia ella con expresión amable y tranquilizadora. ¿Está bien?, preguntó suavemente. Ella asintió, aunque el nudo en su estómago le dijo que de lo contrario tenía un poco de miedo de volver al parque. Le preocupaba encontrarse con más personas que la mirarían de manera diferente, que la recordarían como la chica de las noticias, pero dejó esos sentimientos a un lado. Su padre siempre le había enseñado a ser valiente, y sabía que haría lo mejor que pudiera. Daryl le sirvió un vaso de jugo de naranja, y luego se sentó en la mesa frente a ella. Todo va a estar bien, dijo, suavemente extendiendo la mano para tomar su mano. La gente va a decir muchas cosas, pero estaré aquí, estás a salvo. Angela logró esbozar una pequeña sonrisa agradecida por sus palabras, pero en el fondo de su mente no pudo evitar preguntarse qué pasaría después. Había escuchado lo suficiente en la estación para saber que su padre estaba decidido a ver a Mads castigado, pero no entendía del todo las implicaciones. ¿Cuánto podría costarle esta batalla en la comisaría? Mads había pasado la noche detenido. No había previsto que las cosas se salieran de control tan rápido. En su mente pensó que todo se acabaría, que la gente se olvidaría de ello en una semana, pero a medida que se difundía la cobertura de las noticias, empezó a darse cuenta de lo grave que era la situación. Su reputación, su carrera, todo estaba en peligro, y se sentía como si se estuviera ahogando. Finalmente lo llevaron a una sala de interrogatorios a la mañana siguiente, donde el capitán Turner lo esperaba. Su expresión era fría aunque profesional. Maddox podía sentir la decepción en sus ojos. Oficial Maddox, empezó su voz firme, haré esto simple. El departamento ha recibido una queja formal de comandante Bennett, y usted serán puestos en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación. El rostro de Maddox palideció. Capitán, por favor, fue un malentendido, dijo desesperadamente. No quise lastimarla. Lisa miró de lado. Sus intenciones son irrelevantes. Greg, agrediste a una menor, y no a cualquier menor, una joven discapacitada que resultó ser la hija de uno de nuestros comandantes más respetados. Pero capitán, si pierdo mi trabajo. La voz de MX se apagó. El pánico se apoderó de su tono. Lisa lo interrumpió con la mirada dura. Tal vez es hora de que pienses en el impacto que tus acciones tienen en los demás. Greg, esto se trata de responsabilidad y nadie está por encima de eso, menos que nadie. Alguien con una placa MX se quedó en silencio. Su mente daba vueltas cuando se dio cuenta de que sus palabras tenían poca importancia. Aquí Lisa se dio la vuelta para irse, deteniéndose brevemente junto a la puerta. El público está mirando a Greg, y esta vez no van a dejar pasar esto. Mientras se alejaba, Maddox se desplomó en su silla. Su mente giraba con una mezcla de arrepentimiento y miedo. No podía escapar de la sensación de que su vida como la conocía se estaba escapando. Sus dedos de vuelta a casa. Daryl y Angel habían pasado el día juntos tratando de dejar atrás los eventos del día anterior. Vieron una película, jugaron un juego de mesa, y Daryl incluso preparó los sándwiches de queso a la parrilla favoritos de Angela para el almuerzo. Fue un día simple, pero Daryl pudo ver cuánto necesitaba Angela la distracción. Justo cuando estaban recogiendo la cena sonó el teléfono de Daryl. Reconoció el número, era el capitán Turner. Daryl, la voz de Lisa llegó tranquila pero con un toque de urgencia. Tienes que venir a la estación, hemos recibido algunos informes preocupantes. El corazón de Daryl dio un vuelco. ¿Qué tipo de informes? Amenazas, respondió en voz baja, contra Angela, y tú. Todavía no sabemos quién está detrás de ellos, pero pensé que deberías. No. Daryl apretó la mandíbula. Una
Oleada de ira protectora estallando dentro de él, miró a Angela, que todavía estaba terminando felizmente su cena sin darse cuenta de la nueva tormenta que se avecinaba a su alrededor. Estaré allí, pronto respondió su voz firme colgando. Se volvió hacia Angela, su mente corriendo por un breve momento. Consideró no decirle protegerla de la verdad, pero luego respiró sabiendo que ella merecía honestidad, incluso si eso significaba enfrentar verdades más difíciles con un nuevo desafío en el horizonte. Daryl se dio cuenta de que la lucha no era solo por justicia, se trataba de proteger a su familia, y mientras sostenía la mano de Angela una feroz resolución se apoderó de él. Daryl entró en el precinto esa noche, su rostro se puso en una expresión de acero mientras atravesaba las puertas giratorias, su mente se agitó sobre las palabras del capitán. Amenazas, una cosa era lidiar con la injusticia, era otra completamente diferente cuando la seguridad de su familia estaba en juego. Había esperado algo de resistencia, susurros entre sus colegas tal vez, pero no este nivel de hostilidad. El precinto estaba más tranquilo de lo habitual. Algunos oficiales asintieron con la cabeza cuando pasó, aunque podía sentir la tensión en sus ojos, la forma en que las conversaciones se silenciaron cuando se acercó. La noticia de lo que había sucedido con Matt había viajado rápido, y la realidad de enfrentarse a un hermano de armas hizo que las cosas fueran incómodas para todos. Cuando llegó a la oficina del capitán Turner, ella ya lo estaba esperando en la puerta. Su rostro era una mezcla de determinación y preocupación. Daryl, gracias por venir tan rápido, dijo haciéndole un gesto para que entrara. La siguió y notó una pila de archivos en su escritorio junto con un pequeño dispositivo de grabación y una pantalla de computadora portátil que mostraba claramente imágenes de seguridad. Había estado ocupada, vayamos directo al grano. Lisa comenzó a tomar asiento y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Hizo clic en algunas carpetas en su pantalla y luego hizo una pausa. Mirándolo a los ojos. Hemos recibido múltiples llamadas. Algunas han sido anónimas y otras. Bueno, digamos que algunas personas no sintieron la necesidad de ocultar sus identidades. Hizo clic en un botón y la grabación de voz comenzó a reproducirse. La voz estaba amortiguada, filtrada a través de una aplicación de distorsión de voz, pero las palabras eran inequívocamente amenazantes. Bennett mejor se retira o habrá consecuencias para él y su chica. Nadie quiere ver que las cosas se pongan difíciles. Cuida de tu propia Bennett antes de perderla. La grabación se apagó y un pesado silencio llenó la habitación. La mandíbula de Daryl se apretó mientras se inclinaba hacia adelante con los ojos fijos en la pantalla. Significa que lidió con amenazas antes, pero escuchar a alguien apuntar a Angela era un asunto completamente diferente. Sintió una rabia protectora crecer dentro de él, mezclada con un enfoque frío e inquebrantable. Quienquiera que estuviera detrás de esto se arrepentiría. Lisa se aclaró la garganta. Esa fue solo la primera llamada. Hubo un par más, todas con mensajes similares. Bajó la mirada a sus notas y luego volvió a mirar a Daryl. Su rostro era sombrío. El hecho de que vayan específicamente tras Angela me dice que esto no se trata solo de Mad X. Hay algo más profundo sucediendo aquí, y quienquiera que esté detrás de esto tiene conexiones poderosas. Daryl asintió lentamente. Su mente se preparó. ¿Hay alguna pista? Todavía no. Pero hemos comenzado a realizar coincidencias de voz en cualquiera que tenga antecedentes de quejas por mala conducta. Y Daryl hizo una pausa. Entrecerró los ojos. Creo que es hora de considerar protección adicional para ti y Angela. Daryl negó con la cabeza. Puedo cuidarme a mí mismo. Lisa y Angela están conmigo en cada paso del camino. Nadie se acerca a ella. Lisa frunció el ceño claramente insatisfecha. Mira, entiendo lo capaz que eres, cariño, pero estás demasiado cerca de esta situación. Tu juicio podría verse afectado. Daryl la miró a los ojos, su expresión era dura. Mi juicio es tan claro como siempre, Lisa, fueron tras mi hija. En todo caso, eso me hace aún más decidido a llevar esto a cabo. Lisa asintió de lado de mala gana. Lo entiendo, créeme, solo mantente alerta. Pondremos patrullas adicionales en tu vecindario, y tendré un oficial encubierto cerca de la escuela Ángeles por si acaso. Daryl respiró hondo para calmarse. Gracias, Lisa, lo aprecio. Se puso de pie, su mente ya estaba enfocada en los próximos pasos. Encontraría a quien estuviera detrás de esto, y se aseguraría de que pagaran a la mañana siguiente. Angela se sentó en la mesa del desayuno mirando su cereal como si tuviera las respuestas a todas sus preguntas. Su padre últimamente parecía diferente, más intenso, y aunque trató de ocultarlo, ella podía sentir la preocupación acechando detrás de sus sonrisas tranquilizadoras. El incidente con Matt pesó mucho sobre ella, pero fue la mirada en los ojos de su padre lo que más la persiguió. Nunca lo había visto tan distante. Papi, preguntó suavemente mirando hacia arriba, mientras se servía una taza de café. ¿Vamos a estar bien? Daryl se volvió hacia ella, su rostro se suavizó cuando encontró su mirada preocupada. Dejó el café y caminó hacia Millie junto a ella para que estuvieran al nivel de los ojos. Angela, cariño, dijo tomando suavemente su mano, vamos a estar bien, lo prometo. Ella asintió, su expresión incierta. Pero ¿qué pasa con las personas que están enojadas, los que estaban diciendo cosas malas sobre nosotros? El corazón de Daryl se retorció mientras pensaba en las amenazas. Puso una mano en su hombro, su voz tranquila y
Tranquilizador. Algunas personas están enojadas porque no les gusta que estemos defendiendo lo que es correcto, pero no podemos dejar que nos asusten, tenemos que ser fuertes, ¿vale? Angela asintió, aunque él podía ver la preocupación en sus ojos. Estaba intentando con todas sus fuerzas ser valiente, y él sintió una oleada de orgullo mezclada con una feroz determinación de protegerla a toda costa. Te amo, papi, susurró, apretando su mano. Yo también te amo, cariño, respondió, tirándola en un abrazo, sostuvo su ropa y juró en silencio que haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Más tarde ese día, mientras Daryl llevaba a Angela a la escuela, notó un auto desconocido estacionado cerca de la entrada. Sus ventanas estaban tintadas de oscuro. Sus instintos se activaron y disminuyó la velocidad, tomando nota mental de la matrícula y vigilando al conductor. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero no podía ignorar la persistente sensación de que algo andaba mal. Angela notó su expresión y miró el auto. ¿Está todo bien, papi? Daryl forzó una sonrisa asintiendo. Todo está bien, cariño. Solo me aseguro de que estés a salvo. Esperó hasta que ella entró sana y salva al edificio de la escuela, y luego dio la vuelta para observar el auto mientras se alejaba lentamente. Podría haber sido nada más que eso. Daryl sabía que no debía ignorar sus instintos. Mientras condujo hasta la comisaría, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Lisa. Darl, tenemos algo. Las imágenes de vigilancia muestran la reunión de Maddox con un hombre que ha estado bajo investigación por corrupción. Parece que podría no estar trabajando solo. El pulso de Darl se aceleró. Esta era exactamente la pista que necesitaba. Si Maddox tenía conexiones con alguien poderoso, alguien dispuesto a amenazar a su familia para protegerlo, entonces las cosas eran más serias de lo que había imaginado. Al llegar a la comisaría, Daryl fue directo a la oficina de Lisa, donde ella lo estaba esperando con un archivo abierto en su escritorio. Levantó la vista cuando él entró, haciéndole un gesto para que cerrara la puerta. Mire esto, dijo. Deslizó el archivo hacia él. Dentro había fotos de Mad X en lo que parecía ser una reunión clandestina con un hombre. Daryl reconoció al instante a Paul Ryan, un rico hombre de negocios con vínculos con múltiples escándalos. Ryan siempre había logrado escabullirse usando su dinero e influencia para evitar consecuencias reales. Si estaba involucrado con Mad X, eso explicaba muchas cosas. Lisa se cruzó de brazos. Su expresión era seria. Creemos que Ryan podría estar financiando a Mad o al menos apoyándolo. Él a cambio de favores. Esto podría ir más profundo de lo que pensábamos. La expresión de Daryl se oscureció. Si Ryan está involucrado, no se quedará sentado y nos dejará exponerlo. Va a contraatacar con fuerza. Lisa asintió con los ojos entrecerrados. Por eso debemos tener cuidado. Si Mad X está trabajando bajo las órdenes de Reagan, entonces las amenazas a ti y Angela probablemente también sean de él. Daryl apretó los puños. Una nueva resolución lo endureció. Se había enfrentado a gente peligrosa antes, pero la participación de Rand significaba que este no era un caso ordinario de mala conducta. Esto era corrupción en un nivel superior, y lo puso a él y a su familia directamente en peligro. Entonces derribamos a Reagan. Daryl dijo con voz firme. Reunimos evidencia, y no nos detendremos hasta que tengamos suficiente para sacarlos a ambos de la escena. Lisa asintió con la cabeza. Aquí expresión fierce. Estuvo de acuerdo, pero vamos a tener que andar con cuidado. El alcance de Reagan es largo, y él tiene amigos en lugares altos. Esto no será fácil. Daryl le dio una mirada determinada. No me importa cuánto tiempo tome, amenazó a mi hija Lisa. Esto es personal ahora. Lisa encontró su mirada asintiendo en comprensión silenciosa. Entonces, pongámonos a trabajar. De regreso a casa esa noche, Daryl estaba sentado en su estudio estudiando los archivos del caso y las notas, formulando un plan, pero mientras trabajaba escuchó un débil sonido afuera. Un motor que retumbaba abajo. Se puso de pie moviéndose hacia la ventana, y su corazón se hundió cuando vio el mismo auto con ventanas tintadas oscuras, estacionado al otro lado de la calle. Su motor estaba parado. Se alejó de la ventana respirando profundamente para estabilizarse. Las apuestas acababan de aumentar, y él sabía que no tenía más opción que ver esto hasta el final. La seguridad de su familia dependía de ello, y él haría lo que fuera necesario para protegerlos. La batalla solo estaba comenzando y Daryl podía sentir el peso asentándose pesadamente sobre sus hombros, pero estaba listo y no retrocedería. A la mañana siguiente, Daryl se despertó con un peso en el pecho que se sentía más pesado de lo habitual. Cuando miró por la ventana, sus ojos inmediatamente encontraron la oscuridad. Familiar auto polarizado estacionado al otro lado de la calle. Su presencia un recordatorio silencioso de que quien lo estaba observando no planeaba irse pronto. La voz de Angela lo llamó desde abajo, interrumpiendo sus pensamientos. Papi, el desayuno está listo. Daryl respiró profundamente forzando una sonrisa mientras se alejaba de la ventana y se dirigía a la cocina. Angela ya estaba sentada a la mesa untando tostadas mientras tarareaba una melodía que él no reconoció. Ella levantó la vista cuando él entró dándole una sonrisa brillante. Buenos días, papi. Buenos días, SW.
respondió tratando de mantener su tono ligero mientras se unía a ella, pero su mente permaneció ocupada repasando estrategias sobre cómo abordar la creciente amenaza. Angela inclinó su cabeza estudiándolo con una expresión seria. ¿Sigues preocupado por el trabajo? Dudó y luego asintió lentamente un poco. Sí, a veces el trabajo puede complicarse. Ella lo miró pensativamente como si sopesara su respuesta. Bueno, tal vez necesites un descanso de todo. Podrías venir a verme practicar para el concurso de talentos. Después de la escuela la invitación hizo sonreír a Darryl. En serio, esta vez me encantaría eso, Angela, tal vez te sorprenda y traiga algunos amigos para animarte. Angela sonrió claramente emocionado por la idea. Mejor no llegues tarde, papá. Más tarde ese día. Las horas se arrastraron mientras Darryl se sentaba en reuniones, todos los cuales estaban distraídos por la vigilancia constante fuera de su casa y la seguridad de su familia. Su próximo plan era realizar su propia vigilancia. Necesitaba influencia, algo que obligara a Ryan y Maddox a salir de las sombras, pero a medida que avanzaba el día, un visitante inesperado llegó a la comisaría. Darryl Lisa llamó desde la puerta de su oficina, haciéndole señas para que se acercara. ¿Hay alguien aquí? ¿Querrás conocerlo? Darryl la siguió por el pasillo hasta la pequeña sala de conferencias donde un hombre con una expresión sombría estaba esperando. Vestido de civil, parecía tener unos 30 años con un borde áspero que sugería que había visto una buena cantidad de situaciones peligrosas. Se puso de pie cuando Darryl entró, extendiendo su mano. Detective Bennett, mi nombre es Aaron Michaels. Soy un periodista de investigación. Darryl frunció el ceño, atacando a un periodista. Aaron asintió. He estado siguiendo las actividades de Paul Reagan durante años. Se las arregló para evitar el centro de atención, pero he reunido evidencia más que suficiente para sugerir que es involucrado en corrupción, y posiblemente algo peor. Me comuniqué con su capitán porque creo que puedo ayudarlo si está dispuesto a confiar en mí. Darryl lo estudió sintiendo los riesgos que implica traer a un extraño, especialmente uno conectado a los medios. Podría fácilmente ser contraproducente, pero la sinceridad de Aaron era difícil de ignorar. ¿Qué tienes exactamente?, preguntó Darryl cruzando los brazos. Aaron respiró profundamente, metió la mano en su bolso y sacó un archivo grueso. Tengo documentos, declaraciones de testigos y algunas pistas que conectan los intereses comerciales de Matt con Matt y, lo que es más inquietante, con una red de oficiales en varios distritos que han estado en su nómina. Es una conspiración que llega a lo profundo y el ataque de Matt a su hija puede haber sido una advertencia. La mandíbula de Darryl se apretó mientras hojeó con acento agudo el archivo con el peso de la información hundiéndose. Si la influencia de Rand había llegado tan lejos, este no era un caso ordinario de corrupción. Lisa observó su intercambio con expresión seria. Este podría ser el descanso que necesitamos, cariño, pero es tu decisión. Después de un momento de consideración, Darryl asintió. Muy bien, Aaron, te escucho, pero si vas a ayudarnos necesito que entiendas que esto va más allá de la historia. Estamos hablando de la seguridad de mi familia. Aaron lo miró a los ojos asintiendo. Solí, entiendo, detective, estoy aquí para ayudar a derribar a Ryan, no para poner a tu familia en riesgo. Darryl respiró profundamente sintiendo un renovado sentido de propósito. Entonces, pongámonos a trabajar esa tarde, Fiela. Su palabra cariño salió temprano del trabajo y se dirigió directo a la escuela. Angela, la cálida luz del sol de la tarde, resplandeció sobre el patio de recreo. Cuando se acercó la vio practicando una rutina en el pequeño escenario preparado para el concurso de talentos. Ella saludó emocionada cuando lo vio, una gran sonrisa iluminando su rostro. Papi, lo lograste. Ella llamó corriendo para abrazarlo. Por supuesto que lo hice, él respondió abrazándola con fuerza. No me lo perdería por nada del mundo. Por primera vez en días, Darryl sintió una sensación de paz mientras veía a los compañeros de clase de Angela animarse y reír juntos, pero su paz duró poco cuando notó una figura familiar en la multitud que miraba desde la distancia. Era Matt X. La sangre de Darryl se heló. Matt no tenía ninguna razón para estar aquí, especialmente después de su último encuentro, pero allí estaba. Su mirada fija en Angela, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Darryl se obligó a mantener la calma, aunque todos los instintos le decían que confrontara a Matt X en ese momento, y en su lugar, se volvió hacia Angela manteniendo su burla ligera. Angela, cariño, necesito que te quedes cerca de tus amigos. Está bien, no vayas a ningún lado sin mí. Angela frunció el ceño pero asintió sintiendo la seriedad en su tono. Está bien, papi. Darryl mantuvo sus ojos en Matt X mirando mientras el oficial se giraba y desaparecía entre la multitud. Su sonrisa permaneció en la mente de Darryl como una sombra oscura en la comisaría. Darryl no perdió el tiempo, reunió los archivos que Aaron le había dado y fue directo a la oficina de Lisa. Necesitaban intensificar la investigación y comenzar a hacer arrestos, pero Darryl sabía que tenían que ser cautelosos. La red de Reagan era extensa y cualquier movimiento prematuro podría llevar a una reacción violenta. Lisa, tenemos un problema serio, dijo cerrando la puerta detrás de él. Loco por hacer, fue en la escuela. Angela, hoy no sé qué estaba haciendo allí, pero está claro que no se echará atrás. El rostro de Lisa se endureció. Esa es una violación directa de la orden que pusimos en su contra. Sacaré
Las imágenes de seguridad y veré si podemos usarlas como base para un arresto inmediato. Daryl asintió con la mandíbula apretada, y necesitamos actuar rápido si Mado todavía está dispuesto a mostrar su rostro en público después de lo que pasó. Eso significa que se está desesperando o audaz. Lisa se pasó una mano por el cabello. Dejemos que un grupo de trabajo se encargue de esto. Tenemos que estar listos para hacer arrestos, y me aseguraré de que haya un equipo dedicado a monitorear su casa y... Angela School, el teléfono de Daryl vibró, miró hacia abajo, su corazón se hundió mientras leí el mensaje. Número desconocido, ¿crees que estás a salvo, detective Bennett? Estás cometiendo un error, me aseguraré de que aprendas a las malas. Las manos de Daryl se apretaron alrededor de su teléfono mientras le mostraba el mensaje a Lisa, quien frunció el ceño, su expresión se oscureció y se intensificó. Daryl dijo en voz baja, ¿y si Reagan está involucrada? Esto no terminará con simples amenazas. Daryl asintió con una determinación feroz en sus ojos. Entonces llevaremos la pelea a ellos. Tarde esa noche, mientras Daryl conducía a casa, el auto tintado oscuro todavía estaba allí estacionado en su lugar habitual. Estacionó su auto unas cuantas casas más allá, y eligió no ir directamente a su casa en caso de que lo estuvieran siguiendo. En cambio, se desvió dando vueltas alrededor de la cuadra unas cuantas veces, y observando las sombras en busca de cualquier movimiento. Cuando finalmente llegó a casa, vio que la puerta principal era un tarro que se balanceaba ligeramente en la brisa nocturna. Su corazón latía con fuerza mientras alcanzaba su arma. Subiendo silenciosamente los escalones del porche, entró lentamente, sus sentidos en alerta máxima. En el interior, todo parecía normal al principio, pero cuando entró en la sala de estar, vio la señal inequívoca de que alguien había estado allí. Una foto de él y Angela. Se había roto el vidrio esparcido por el suelo. Una nota debajo estaba escrita en duras letras en negrita atrás: para la próxima cosa rota, será más que solo una foto. El corazón de Daryl se apretó, una furia fría surgiendo a través de él mientras recogía la nota. Quienquiera que hubiera entrado en su casa había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Esto no era solo una amenaza, era una declaración de guerra, y Daryl Bennett estaba listo para luchar. Daryl miró la foto rota en sus manos. El peso del vidrio roto coincidía con la tormenta. Dentro de él, esta invasión fue un movimiento audaz, uno destinado a intimidarlo para que se sometiera, pero tuvo el efecto opuesto. Si reanimando, pensaron que podían asustarlo para que retrocediera. Calcularon mal. Pasó el resto de la noche asegurando la casa, instalando cámaras temporales en cada entrada, incluso colocando un detector de movimiento cerca de la habitación de Angela. La adrenalina lo mantuvo alerta, pero cada arroyo de la casa parecía magnificado, un recordatorio de que su familia ahora era el objetivo de personas con intenciones peligrosas. Por Don, su agotamiento fue reemplazado por una determinación singular. Ahora tenía suficientes pruebas para comenzar a conectar los puntos entre la red de Ran y Mad X, pero sabía que necesitaba más para llevarlo a los altos mandos. Esto no podía ser solo un caso de venganza personal, tenía que ser un desmantelamiento de la corrupción hasta sus raíces. Punto. Más tarde esa mañana, después de que Angela se fue a la escuela, Daryl llamó a Lisa y arregló una reunión con Aaron Michaels, el periodista de investigación, en un lugar seguro fuera de la ciudad. Se encontraron en un pequeño restaurante. Su papel tapiz descolorido y sus cabinas de cuero agrietadas lo convierten en un lugar que pocos sospecharían para planear la exposición de una red criminal de alto poder. Aaron ya estaba allí bebiendo café, su expresión era tan cansada como la de Daryl. Investigué un poco anoche, comenzó a sentir mientras Daryl se sentaba frente a él. Tengo nuevos detalles sobre los vínculos de Reagan con los departamentos de policía de todo el condado. Ha estado donando a fondos benéficos de la policía, pero cuando rastreé el dinero, descubrí que en su mayoría termina en las cuentas de oficiales con cargos por mala conducta, tipos como Mad X. Daryl apretó los puños. Absorbiendo las implicaciones, las donaciones de Sam son básicamente dinero de Hodge. Los oficiales que siguen la línea son recompensados, y cualquiera que se resista termina como mi familia. Aaron asintió levemente. Es peor que eso, he escuchado rumores sobre algunos incidentes escondidos bajo la alfombra, un caso de persona desaparecida, aquí un suicidio sospechoso, allí todos vinculados a personas que cruzaron a Rin. El restaurante se quedó en silencio a su alrededor mientras los dos hombres dejaban que la cosa se calmara. Esto no era solo corrupción, era una máquina bien engrasada de miedo y control. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Daryl preguntó en voz baja. Aaron inclinó hacia adelante sus ojos como el fuego de un hombre comprometido a descubrir la verdad. Necesitamos una fuente interna, alguien que conozca los detalles de cómo funciona la operación de Rin, pero que esté lo suficientemente asustado como para permanecer callado. Hay algunos nombres con los que me he topado, pero uno se destaca. Tom Briscoe, un ex oficial, dejó la fuerza en circunstancias extrañas, y por lo que he reunido sabe más de lo que deja ver los ojos de Daryl. Se entrecerraron. ¿Dónde está?
Aaron miró a su alrededor y luego se inclinó más cerca. Brisco trabaja como guardia nocturno, guardia de seguridad en un antiguo patio de embarque. Digo que le hagamos una visita esta noche y veamos si está dispuesto a hablar. Darryl asintió. Si Brisco tenía conocimiento que pudiera abrir este caso de par en par, valía la pena el riesgo, pero no podía ignorar la opresión en su pecho, la sensación de que estaban entrando en territorio peligroso. Esa noche, Darryl aparcó su coche a unas manzanas del patio de embarque. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre la desierta zona industrial. Aon llegó poco después. Asintiendo en reconocimiento antes de que los dos se movieran hacia la entrada vallada. El patio estaba tranquilo, el único sonido el leve zumbido de la maquinaria y el susurro del viento a través de las pilas de contenedores de envío. Después de unos minutos, vieron a Brisco en una pequeña caseta de guardia ligeramente iluminada, cerca de la puerta principal, su rostro iluminado por el suave resplandor de una lámpara de techo. Miró hacia arriba. Cuando se acercaron, sus ojos se entrecerraron cuando reconoció a Darryl, placa enganchada a su chaqueta. Mira, no quiero problemas, murmuró Brisco con voz tensa mientras dejaba el libro que estaba leyendo. No estamos aquí para causar problemas, Tom. Darryl respondió con tono firme, pero sabemos que dejaste la fuerza en circunstancias sospechosas, y creemos que sabes por qué. Matt y Regan están apuntando a personas como yo y mi familia. La expresión de Brisco se volvió cautelosa, su mirada se movía entre Darryl y Aaron. ¿Por qué debería confiar en ninguno de ustedes? Porque no solo buscamos exponer a Rean, Aaron dijo con voz baja pero intensa, estamos aquí para derribarlo. Sabes de lo que es capaz, pero también sabemos que no puede permitirse el lujo de dejarte hablar. Nos ayudas y te protegemos. Brisco vaciló mirando sus manos antes de asentir lentamente. Bien, pero haremos esto rápido. La gente de Regan tiene ojos en todas partes. Mientras se sentaban en la cabina, Brisco mantuvo la voz baja, su mirada se movía nerviosamente alrededor. Vi cosas en la fuerza que no me sentaron bien. Rean tiene muchos amigos en lugares altos, haría donaciones al PRE y cualquiera que jugara con él recibiría sobornos, pero si lo traicionabas, te quedarías sin trabajo o peor. Continúa. Darryl instó a su tono firme. Hubo algunos policías, buenos, que intentaron denunciarlo, se abstuvieron por delitos que no cometieron, obligados a dejar sus trabajos, y los que se quedaron, están aterrorizados, saben que el poder de Rand se extiende más allá de la placa. Aaron tomó notas mientras Brisco hablaba, su bolígrafo se movía rápidamente sobre el papel. ¿Y Mad X? ¿Cómo encaja en todo esto? Brisco resopló. Mado es uno de los lacayos de Regan, ha estado en la nómina durante años manejando el trabajo sucio. Rean lo usa para mantener a la gente callada, para enviar mensajes cuando alguien se acerca demasiado. Darryl sintió una oleada de ira al pensar en Madoc, una sonrisa burlona en Angela School, la retorcida satisfacción de un hombre que sabía que era intocable. ¿Hay pruebas? Darryl preguntó con voz dura, algo que vincule a Rean directamente con estas amenazas. Brisco miró a su alrededor otra vez como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Hay una casa segura que Rean usa en el afuera de la ciudad, él mantiene registros allí, archivos, grabaciones, todo, pero está fuertemente custodiado, nadie entra o sale sin su permiso. Darryl asintió, su mente ya estaba trabajando en un plan. Si pudieran entrar a esa casa segura y recuperar esos registros, tienen todas las pruebas que necesitaban. Aaron se inclinó hacia adelante con un brillo determinado en sus ojos. Entonces llegamos allí, reunimos lo que necesitamos y lo exponemos por todo lo que ha hecho. Pero el rostro de Brisco palideció, su voz temblando levemente. No entiendes, Rean no deja pasar las cosas. Si descubre que lo persigues, irá tras de ti y de todos los que te importan. Darryl encontró su mirada, su expresión inquebrantable. Ya lo ha hecho, y cruzó una línea de la que no podrá regresar. Brisco miró hacia otro lado, tomando una respiración profunda, antes de asentir. Está bien, te ayudaré, pero tendrás que estar lista para lo que venga después. Temprano a la mañana siguiente, Darryl dejó una nota para Lisa detallando la reunión con Brisco y el plan para obtener evidencia de la casa segura de Regan. No podía involucrarla directamente, era demasiado peligroso, pero él sabía que ella necesitaba estar al tanto de lo que estaba pasando antes de irse. Revisó a Angela, que todavía dormía pacíficamente en su habitación. Se quedó en la puerta mirándola por un momento mientras una sensación de feroz protección lo llenaba. Todo lo que estaba haciendo, cada riesgo que estaba tomando, era por su futuro, por su seguridad. Cuando regresó al pasillo, su teléfono vibró con un mensaje de Aaron. Listo. Cuando estés listo, Darryl escribió una respuesta rápida y deslizó el teléfono en su bolsillo. Hoy sería un punto de inflexión de una manera u otra. Cuando salió de la casa y entró al amanecer, no tenía idea de que las sombras se estaban acercando. Que la red de Regan ya había sentido el cambio, preparándose para contraatacar. El sol colgaba bajo en el cielo cuando Darryl entró en el estacionamiento del motel destartalado donde Aaron había acordado encontrarse con Brisco. El aire estaba denso por la tensión y el zumbido de las moscas alrededor de la entrada se sumaba a la atmósfera inquietante. Darryl estacionó su auto y miró a su alrededor, notando la ausencia de otros vehículos. Se sentía como la calma antes de una tormenta cuando entró.
Fuera del coche un trueno bajo resonó en la distancia recordándole que el clima reflejaba su agitación interna. Empujó la puerta para abrirla, las bisagras chirriaron en protesta, y entró en el vestíbulo iluminado. El empleado apenas lo reconoció mientras se abría paso a través del aire mohoso hacia la parte de atrás donde estaba ubicada la sala de reuniones. Adentro, Aaron ya estaba allí caminando por el pequeño espacio. Briscoe estaba sentado en una mesa en la esquina con el rostro tenso por la ansiedad. «Oye, ¿qué pasa?», preguntó Darryl sentándose al lado de Aaron. «Hablé con Briscoe un poco más», Aaron dijo en voz baja. «Él no me da algunos detalles sobre la casa segura, pero está claro que está nervioso. Cree que estamos caminando hacia una trampa». Briscoe asintió mirando a su alrededor como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. «La gente de Reagan está en todas partes y saben que vienes por él. Estarán listos. Tenemos que ser inteligentes con esto». Darryl sintió una ola de frustración. «No podemos dejar que él miedo nos impida hacer lo correcto. Vamos a conseguir eso». Evidencia. Briscoe tragó saliva. «Quiero ayudar, pero necesitamos un plan sólido. Si entramos allí nos atraparán». «Vamos a resumir los detalles». Aaron sugirió sacar un bloc de notas. «¿Qué sabemos sobre el diseño?». Briscoe respiró profundamente. «Es un edificio de 2 pisos bastante aislado. Hay una entrada en el frente, pero generalmente está vigilada. Hay una entrada trasera que conduce a la oficina principal, pero he visto guardias apostados allí. También necesitamos crear una distracción para entrar». Darryl asintió sintiendo los engranajes de la estrategia girando en su mente. «¿Qué pasa con la vigilancia? ¿Hay cámaras solo afuera hasta donde yo sé?». Briscoe respondió. «Pero tienen un sistema de seguridad adentro que podría activarse si no tenemos cuidado». Aaron garabateó notas frunciendo el ceño. «Si podemos crear una distracción y colarnos por la parte de atrás, podríamos llegar a los registros sin que nadie se dé cuenta». «Está bien», dijo Darryl. «Determinó lo que necesitamos para la distracción». Briscoe se frotó la nuca visiblemente incómodo. «¿Puedo activar la alarma contra incendios?». Solía saber cómo funcionaba cuando todavía estaba en el departamento. Los ojos de Aaron se abrieron. «Eso podría funcionar, pero tenemos que cronometrarlo bien. Si vamos a correr el riesgo, tenemos que entrar y salir rápidamente, entonces hagámoslo», dijo Darryl con la adrenalina bombeando a través de él. «Nos estamos quedando sin tiempo. Ryan no esperará que recuperemos el aliento». Más tarde esa noche, Darryl, Aaron y Briscoe condujeron hasta la casa segura. Estacionaron a unas cuadras de distancia y se acurrucaron en las sombras del callejón. El viejo edificio se alzaba ante ellos. Su exterior estaba maltratado y desgastado, pero una sensación de peligro flotaba en el aire. Darryl podía sentir la tensión en sus músculos mientras se preparaba para lo que les esperaba. «Recuerden, una vez que estemos adentro, tendremos una ventana limitada antes de que alguien se dé cuenta de que se ha disparado la alarma contra incendios». Aaron susurró mirando su reloj. «Tenemos que permanecer unidos». Darryl asintió con la cabeza. Su corazón se aceleró. «Déjense ir». Se acercaron a la entrada trasera donde una puerta colgaba ligeramente entreabierta, y Briscoe les hizo un gesto para que lo siguieran adentro. El pasillo estaba oscuro y estrecho. El sonido de sus pasos resonaba siniestramente contra las paredes. Naubert siseó mientras se deslizaba hacia el frente del grupo y alcanzaba la alarma contra incendios. Bajó la palanca y una sirena fuerte sonó por el edificio. «Vamos, vamos», gritó Darryl al abrir la puerta que conducía al área de la oficina principal. Podía escuchar la conmoción que surgía de otras partes del edificio mientras la gente se apresuraba a salir. Las sirenas seguían sonando, pero no había tiempo que perder. Entraron corriendo a la oficina, un espacio desordenado lleno de papeles y cajas apiladas a medias. Briscoe encabezó la marcha en dirección a una cabina de archivos cerrada en la esquina. «Necesitaré un minuto», dijo, buscando a tientas con la cerradura. Darryl y Aaron vigilaban, atentos al sonido de los pasos. La adrenalina lo invadió y sintió una mezcla de miedo y determinación. Estaban cerca de descubrir todo y el fracaso no era una opción. «Vamos, vamos», murmuró Briscoe en voz baja, trabajando frenéticamente en la cerradura. De repente, el sonido de las botas golpeando contra el suelo resonó en el pasillo y se hizo más fuerte. «Ahí está». Aaron siseó con los ojos muy abiertos por el pánico. «Solo un poco». Briscoe ya no instaba a la desesperación, evidente en su voz. El corazón de Darryl se aceleró mientras orinaba por la puerta. Podía ver sombras moviéndose acercándose a la oficina. Sacó su arma listo para defender su posición si era necesario. «Tenemos que movernos». Con un clic final, Briscoe abrió el gabinete revelando un tesoro de documentos. «Lo entiendo», exclamó, sacando archivos y entregándoselos a Darren. Darryl se giró, preparado para cubrir su escape, pero la puerta se abrió de golpe. Una figura estaba allí, Matt, flanqueada por otros 2 oficiales. Su rostro se torció en una sonrisa cruel. Yendo a algún lado, el detective Maddock se burló, sacando su arma. El corazón de Darryl se hundió. La adrenalina inundó su sistema cuando la realidad de su situación se estrelló contra él. Estaban atrapados en el caos. «Regresen», Maddock, gritó su voz resonando en la oficina.
Daryl sintió una oleada de ira cuando se dio cuenta de lo cerca que habían estado de tener éxito en la parte de atrás. Le gritó a Aaron y a Briscoe empujándolos hacia la salida trasera. Lo detendré. No, tenemos que permanecer juntos. Aaron protestó, pero Daryl sabía lo que había que hacer. Vete ahora, ordenó apuntando su arma. Maddox, que seguía sonriendo confiado en su ventaja, salió corriendo de la oficina mientras Daryl mantenía su atención en Mad X. El tiempo pareció extenderse mientras se enfrentaba al hombre que había aterrorizado a su familia, y toda la ira y frustración que había reprimido aparecieron de verdad. ¿Crees que puedes amenazar a mi familia y salirte con la tuya?, gritó Daryl con la adrenalina corriendo por sus venas. Matt 2 dio un paso adelante. Su expresión era una mezcla de diversión y desprecio. ¿Crees que eres el héroe de esta historia, no? Pero la verdad es que eres solo otro peón en un juego que no puedes esperar ganar con eso. Matt se abalanzó sobre él con la pistola en la mano. La confrontación explotó en caos cuando Daryl se tiró a un lado evitando por poco la bala que sonó. Se apresuró a recuperar el equilibrio sintiendo la tensión crepitar en el aire mientras los dos hombres se enfrentaban. «Detente», gritó Maddox, pero Daryl no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Esto era más que una pelea, era una batalla por la seguridad de su familia, por todo lo que le habían quitado. El sonido de los pasos detrás de él hicieron que Daryl mirara hacia atrás brevemente con la esperanza de ver a Aaron y Briscoe. Necesitaban salir sanos y salvos, pero tampoco podía dejar que Maddox escapara. «No eres nada sin tu placa». Matt 2 se burló cerrando la distancia. «¿Crees que este pequeño truco cambiará algo? Ryan te aplastará». El corazón de Daryl se aceleró mientras esquivaba la embestida de MX. La adrenalina bombeaba por sus venas. Sintió el peso de su arma en sus manos. Un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Tal vez es hora de que alguien ponga fin a tus juegos. Daryl gritó con voz firme mientras apuntaba su arma, y luego sucedió. Un disparo resonó en la oficina cuando Daryl apretó el gatillo, pero no fue Maddox quien cayó. El disparo golpeó el suelo cerca de la entrada, sobresaltando a ambos hombres. Una figura entró en la puerta recortada por la luz del pasillo. Un oficial con todo el equipo de pie firmemente con su arma desenvainada. «Detective Bennett, suelta tu arma», ordenaron con voz firme. El corazón de Daryl se aceleró cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. La comprensión lo golpeó con fuerza. Una sensación de hundimiento de la traición corría por sus venas. Reagan había logrado infiltrarse en su propio distrito y ahora estaban atrapados. Matt rió. El sonido resonó a su alrededor. «Parece que no tienes opciones. Detective, tu pequeña rebelión termina aquí». La mente de Daryl se aceleró. No podía dejar que lo llevaran sin luchar, pero las probabilidades estaban en su contra. Todos los instintos gritaban para que escapara para proteger a Angela y todo lo que apreciaba. De repente, el oficial dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en Daryl. «No quiero hacer esto, Bennett, pero debes cooperar». Daryl sintió una oleada de desesperación. «No lo entiendes. Son corruptos. Están trabajando con Reagan», pero los oficiales negaron con la cabeza. Levantaron sus armas. Dije que las soltaran mientras Daryl sopesaba sus opciones. Sus pensamientos volvieron a Angela, a la promesa que había hecho de protegerla. No podía dejar que este momento lo definiera. Tenía que tomar una decisión. Soltó su arma. El ruido del metal resonó en el aire cuando golpeó el suelo, pero dentro había un incendio. Encendido no caería sin luchar y encontraría una manera de cambiar el rumbo. Con el oficial momentáneamente distraído, aprovechó la oportunidad, se lanzó hacia adelante golpeando el arma de sus manos y haciéndolos girar usando su propio impulso contra ellos. «Corran», gritó Daryl a Aaron y Briscoe, que todavía estaban afuera. Salieron corriendo, pero el momento se alargó. Un intenso enfrentamiento que se avecinaba. Ante ellos Daryl sabía que tenían que salir de allí. La gente de Reagan se estaba acercando y el fracaso ya no era una opción. Mientras el caos estallaba, Daryl luchó contra el oficial. La adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Podía sentir a Maddox moviéndose en las sombras listo para atacar de nuevo, pero no podía pensar en eso. Ahora tenía que concentrarse en escapar. «Conseguir los archivos», gritó a Aaron, que había quedado congelado en estado de shock, pero el momento fue fugaz. Un torbellino de confusión. El aire estaba denso de tensión. Cada segundo se sentía como una eternidad. Daryl sintió que el agarre del oficial se apretaba y supo que tenía que actuar rápido. Con un movimiento rápido se giró liberado del agarre del oficial. El corazón se le aceleró mientras corría hacia la salida. El sonido de los pasos resonó detrás de él. La urgencia lo impulsaba a seguir adelante. Gritó Aaron. La urgencia coloreaba su voz. Daryl podía ver la luz de la libertad delante. El camino de salida lo llamaba como un faro. Atravesó la puerta y estalló en el aire nocturno. La adrenalina aumentó mientras corría. Instaba a Aaron y Briscoe a seguir el ritmo. Necesitaban llegar al auto, pero el caos detrás de ellos indicaba que la red de Reagan no estaba muy lejos.
De repente, un fuerte estruendo resonó en la noche seguido por el estallido de cristales. Darl miró hacia atrás para ver a un grupo de oficiales saliendo corriendo del edificio. Armas desenvainadas. Las sirenas sonaban en la distancia. «Tenemos que separarnos», gritó sabiendo que su mejor oportunidad de escapar era confundir a sus perseguidores. «¿Estás loco?», gritó Aaron. El pánico era evidente en su voz. «Nos mantendremos unidos», pero la mente de Darryl estaba acelerada. Calculando su próximo movimiento. «Nos buscarán a tres si nos separamos. Podríamos tener más posibilidades». Briscoe asintió. El miedo y la determinación se mezclaban en sus ojos. «Bien, no podemos dejar que nos atrapen a todos». Darryl sintió una mezcla de arrepentimiento y resolución mientras se preparaban para separarse. «Está bien, nos vemos en mi casa en una hora, no importa lo que pase, no vayas a casa, ten cuidado», instó Aaron, su expresión llena de preocupación. «Tú también», respondió Darl robándose a sí mismo mientras se movían hacia las sombras con una última mirada hacia atrás. Darl tomó la dirección opuesta sintiendo el peso de la noche cayendo sobre él. Cada paso se sentía como una carrera contra el tiempo, contra todo lo que representaba mientras corría por los callejones. El corazón de Darryl latía en su pecho, la adrenalina alimentando su escape. Sabía que no podía mirar atrás, cada instinto le gritaba que siguiera adelante, pero justo cuando dobló una esquina se encontró cara a cara con otro grupo de oficiales. El pánico surgió dentro de él, y rápidamente se agachó en una lob. Su respiración superficial y rápida, podía escuchar sus voces, la tensión palpable mientras lo buscaban. «Debe estar por aquí en alguna parte», uno de ellos gruñó. «Tenemos que encontrarlo antes de que Ryan se entere». Ryan, el nombre colgaba pesado en el aire, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Mientras se acercaban, Darryl sintió el peso de la desesperación caer sobre él. Tenía que llegar a casa, tenía que proteger a Angela, pero las paredes se estaban cerrando. Sabía que necesitaba encontrar una salida, pero cada ruta que consideraba se sentía como un callejón sin salida. El aire de la noche estaba denso de peligro, y Darryl podía sentir la presión aumentando, las paredes de su mundo estrecharse. En ese momento de incertidumbre, una figura entró en las sombras junto a él, sobresaltándolo. «Bennett», la voz susurró con urgencia. Era una mujer. Reconoció oficial Melanie Reed. «¿Alguien con quien trabajó antes? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sorpresa mezclada con alivio. «Escuché sobre lo que estaba sucediendo», dijo mirando hacia la oficina de búsqueda. «Oficiales, no podía dejar que enfrentaras esto. Solo Reagan tiene demasiado poder, necesitamos derrotarlo juntos». Darl sintió un rayo de esperanza chispa dentro de él. «Estoy tratando de llegar a mi familia, están en riesgo, te ayudaré», Melanie dijo, sus ojos feroces con determinación. «Pero tenemos que tener cuidado, están en todas partes». Darryl asintió sintiendo un renovado sentido de propósito. «Vamos a movernos juntos». Se deslizaron hacia el laberinto de callejones, navegando por las calles oscuras con un sentido de urgencia. Las probabilidades todavía estaban en su contra, pero no dejarían que el miedo controlara su destino. Mientras se acercaban al borde del vecindario, el sonido de las sirenas resonó en la distancia, un recordatorio de que el tiempo se acababa. «Necesitamos encontrar un lugar seguro para reagruparnos», dijo Melanie mirando alrededor. «Hay un viejo almacén a unas cuadras de aquí». Darryl respondió que podría ser un buen lugar para esconderse por un tiempo. «Liderar el camino», instó, determinación brillando en sus ojos. Con cada paso, Darryl sintió el peso de su misión asentarse sobre él. Estaban luchando contra un enemigo que amenazaba no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que amaban. Pero a medida que se adentraban más en las sombras, sabía una cosa con certeza: no se detendrían hasta que Ryan fuera llevado ante la justicia. Enfrentarían lo que viniera después juntos. Y justo cuando llegaron al almacén, un fuerte estruendo resonó en la noche. El sonido de los neumáticos chirriaron hasta detenerse. El corazón de Darryl se hundió cuando miró hacia atrás y se dio cuenta de que aún no estaban a salvo. Los faros de varios vehículos iluminaron la calle, iluminando las figuras de los oficiales que salían, las armas desenvainadas. Madoc estaba en primera línea con una sonrisa petulante estampada en su rostro. «Parece que pensaste que podías escapar», se burló con su voz cortando la tensión como un cuchillo. «pero no te vas a alejar de mí». Darryl sintió una oleada de ira y determinación. Habían llegado demasiado lejos para dejar que el miedo dictara su destino. «Ya veremos sobre eso», gruñó. Sus instintos se aceleraron con Melanie a su lado. Punto. Se preparó para lo que vendría. Lucharían para proteger a sus seres queridos. Lucharían para exponer la corrupción que se había llevado a Ruth en sus vidas mientras la noche se cerraba a su alrededor. Darryl se robó para la batalla que se avecinaba, sabiendo que la confrontación final apenas comenzaba. El aire crepitaba con tensión mientras Darryl y Melanie se enfrentaban a Mad X y los oficiales se reunieron a su alrededor. El momento se sintió surrealista, como una escena de una película donde el héroe se enfrentó a una abrumadora cantidad de enemigos. Pero esta era la vida real, y lo que estaba en juego no podía ser más alto. Era hora de terminar con esto. Madoc se burló dando un paso adelante con su arma, levantó a los oficiales detrás de él, se movió ansioso porque comenzara la pelea. La mente de Darryl corría mientras miraba a Melanie. «Tenemos que crear una distracción», susurró, formulando un plan sobre la marcha.
necesitaban darse una oportunidad de escapar o al menos salir vivos de este lío. Con un repentino estallido de adrenalina, Daryl agarró una roca cercana y la arrojó hacia una pila de contenedores de basura al otro lado de la calle. El fuerte estruendo resonó atrayendo la atención de los oficiales. Vaya, le gritó a Melanie mientras despegaba en la dirección opuesta. Daryl, espera. Melanie llamó, pero él ya estaba corriendo con el corazón palpitando en su pecho. Corrió por el callejón. Sabiendo que no podía dejar que los bueyes locos los alcanzaran, los sonidos de gritos y caos estallaron detrás de él mientras los oficiales se apresuraban a reagruparse. Justo cuando Daryl pensó que podría perderlos, vio una calle lateral estrecha que conducía a la parte de atrás de un edificio de Neat Ring. Sin dudar, se desvió hacia el callejón esforzándose por correr más rápido. Mientras tanto, Melanie no estaba muy lejos. Siguió el ejemplo de Daryl zigzagueando entre las sombras. La adrenalina corría por sus venas cuando escuchó a los oficiales gritar detrás de ellos. No tenían más opción que seguir avanzando. Mantente cerca, le gritó a Daryl, que ya se estaba lanzando hacia otro callejón. Juntos navegaron por el laberinto de edificios buscando una manera de burlar a sus perseguidores. Sabían que tenían que encontrar una manera de advertir a Angela y los demás. No había forma de saber qué haría Maddox si los ponía en sus manos. Cuando llegaron a un área más abierta, Daryl finalmente se detuvo para recuperar el aliento. Mirando alrededor de la esquina, vio un pequeño parque donde las familias a menudo se reúnen durante el día, pero ahora estaba desierto. Tenemos que llegar a mi auto, Jade, o con acento agudo, escaneando el área en busca de cualquier señal de peligro. Melody asintió con determinación grabada en su rostro. Lo lograremos, pero tenemos que tener cuidado, nos estarán buscando por todas partes. Con precaución se movieron por el parque manteniéndose agachados y fuera de la vista. Las sirenas todavía resonaban en la distancia, un recordatorio constante de que aún no estaban a salvo. Cuando llegaron al borde del parque vieron el auto de Daryl estacionado a unos pocos pies de distancia, los faros tenues pero aún funcionales. Justo cuando se acercaron, un vehículo se detuvo en seco cerca. Y el sonido envió pánico corriendo por las venas de Daryl. Reconoció el auto, era correcto. El hombre que había instigado toda esta pesadilla estaba aquí. Entra, le gritó a Melanie abriendo la puerta y saltando al asiento del conductor. Ella saltó a su lado y cerraron las puertas justo cuando los secuaces de Reagan salieron del auto. Conduce, Melanie instó, y Daryl giró la llave en el encendido. El motor rugió a la vida y pisó el acelerador enviándolos fuera del parque y hacia el camino mientras se alejaban a toda velocidad. La adrenalina lo invadía como una droga. La mente de Daryl estaba acelerada. Necesitaban encontrar el lugar para reagruparse, un lugar seguro para planificar su siguiente movimiento. No podemos ir a casa, dijo mirando a Melanie. Reagan nos estará buscando ahí. Déjalo ir a la casa de mi vieja amiga. Ella sugirió que dirige una casa segura para personas en problemas. Será un buen lugar para pasar desapercibido. Buena idea. Daryl estuvo de acuerdo, zigzagueando entre el tráfico mientras seguía las instrucciones de Melanie. Condujeron por la ciudad, el peso de la noche presionándolos mientras intentaban escapar de sus perseguidores. Finalmente llegaron a la casa segura, un edificio anodino, en un vecindario tranquilo rodeado de árboles altos que ofrecían una sensación de seguridad. Daryl aparcó rápidamente, su corazón todavía acelerado. Déjalo ir, instó mirando nerviosamente alrededor en busca de cualquier señal de problemas. Mientras se acercaban a la puerta, una figura salió sorprendida, pero rápidamente los reconoció. Daryl, ¿qué pasó? Pareces haber visto un fantasma. Larga historia, Daryl dijo sin aliento. Tenemos que escondernos un rato. ¿Puedes ayudarnos? Por supuesto, el hombre respondió acompañándolos adentro. Vamos, están a salvo aquí dentro de la casa segura. Daryl y Melanie se derrumbaron en sillas. Finalmente pudieron recuperar el aliento. ¿Cuál es el plan ahora?, Melanie preguntó con voz firme, pero sus ojos delataban su cansancio. Necesitamos reunir pruebas contra Ryan y Maddox. Daryl respondió que no podemos dejar que se salgan con la suya, deben rendir cuentas. Melanie asintió con la cabeza, la determinación brillando en sus ojos. Tengo contactos en el departamento que podrían estar dispuestos a ayudar. Si podemos reunir suficiente evidencia, podríamos acabar con ellos. Daryl sintió una oleada de esperanza ante sus palabras. Hagámoslo, no podemos parar hasta que hayamos expuesto la verdad. Cuando comenzaron a formular su plan, el teléfono sonó de repente cortando la tensión. El corazón de Daryl se aceleró cuando tomó el auricular. Hola cariño, soy Angela. Llegó la voz del otro lado. Angela, gracias a Dios, exclamó, el alivio inundándolo. ¿Estás bien? Estoy bien, pero vinieron a buscarte, dijeron que estabas en peligro. Su voz tembló, y pudo escuchar la preocupación detrás de sus palabras. Sé que estoy con un amigo, y estamos a salvo por ahora, pero necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarnos donde? Ella preguntó. Quédate ahí, yo iré a ti, dijo Daryl. La determinación lo inundó. Ten cuidado, Angela advirtió. Lo haré, te lo prometo, respondió antes de colgar mientras se volvía hacia Melanie. Angela está a salvo, pero necesitamos encontrarnos con ella, dijo. Si podemos traerla a este plan, podríamos tener una oportunidad de luchar. Déjalo ir, Melanie respondió. Sus ojos feroces con determinación se movieron rápidamente, listos para enfrentar lo que viniera después. La pelea no había terminado, y Daryl sabía que necesitaban estar un paso por delante.
De Ran y Maddox. Mientras se preparaban para irse, Darryl sintió una sensación de propósito crecer dentro de él. Se había enfrentado a la oscuridad y al peligro, pero no retrocedería. Lucharían por la justicia para sus familias y por un futuro libre de miedo. Al final, el viaje de Darryl apenas comenzaba. No descansaría hasta que derribara el imperio de Reagan. Junto con Melanie y Angela, expondrían la verdad y restaurarían la esperanza en sus vidas. Mientras se adentraban en la noche listos para enfrentarlos desafíos que se avecinaban, Darryl sintieron una renovada sensación de fuerza. Sin importar los obstáculos que se les presentaran, los enfrentarían juntos se robarían los ojos.